El territorio de Estonia comprende una región continental y un conjunto de 2.222 islas e islotes dentro del mar Báltico, cubriendo un total de 45.228 kilómetros cuadrados. Estonia está dividida políticamente en 15 condados. El pueblo estonio es étnica y lingüísticamente hermano del finés y tiene lazos históricos y culturales con los países nórdicos, al igual que con los otros dos países bálticos, Letonia y Lituania. A pesar de ello, los países nórdicos no le reconocen todavía su adscripción al grupo, aunque están en negociaciones para adherirse al Consejo Nórdico. La capital de Estonia, Tallinn, de 442.000 habitantes, no tiene muy en claro el origen de su nombre. Algunos dicen que significa ciudad danesa, justificado por la construcción de una fortaleza por los daneses, pero otras teorías afirman que procede de Talulin, que significa ciudad de la agricultura, o de Tallinna, que viene a significar ciudad de invierno. El idioma estonio es una lengua fino-ugria hablada por alrededor de 1 millón de habitantes, que en su mayoría viven en Estonia, pero también hay comunidades estonio hablantes en Letonia y Rusia. Al no ser un idioma indoeuropeo, el estonio no está emparentado con las lenguas autóctonas de los otros dos estados bálticos, el letón y el lituano, las cuales son lenguas bálticas. Una curiosidad del idioma estonio es que no existe entre sus verbos el tiempo futuro. Cuando una cosa todavía no ha ocurrido, se utiliza un presente atemporal. Según la Oficina de Estadísticas de Estonia, la población del país es de 1.329.000 habitantes. Estonia ha perdido más de un 15% de la población en los últimos 30 años y hoy el número de habitantes es similar al de 1960. Los ciudadanos de origen estonio representan el 68.4% del total, mientras que los ciudadanos de origen ruso suponen el 24.7%. El resto de la población está compuesta por grupos minoritarios de ucranianos, bielorrusos y fineses. Existen en Estonia unas 69.000 personas que no tienen ciudadanía de ningún país. Son aproximadamente el 7% de la población y es una figura jurídica que llegó a representar a más del 10% en los años 90. Los ciudadanos indefinidos, remanente de ciudadanos soviéticos no estonios, pueden adquirir la nacionalidad de Estonia si han residido permanentemente en el país 5 años y superan unas pruebas de lenguaje. Se dice que Estonia es el país menos religioso del mundo. La mayoría de la población no profesa ninguna religión organizada. Según el último censo, el 54% de los estonios no se identifica con ninguna religión y un 16% no tiene una fe declarada. Del resto, el 28% son cristianos y el 1.3% sigue otras religiones. En agosto del año 2000, el gobierno de Estonia fue pionero a nivel mundial al transformar las reuniones de su gabinete ejecutivo en sesiones sin documentos en papel, pasando a utilizar un sistema de base de datos conectados a Internet. Con la evolución de la tecnología en los últimos años, en Estonia se puede hacer todo prácticamente online, a excepción de casarse o comprar una propiedad. Estonia es uno de los países del mundo que aún tiene más apego a la lectura de libros. Se calcula que hay un promedio de 218 libros por hogar. Si bien en el ideario colectivo se asocia a las personas de Estonia con los cabellos claros, no son absoluta mayoría en este país, pero cerca del 90% de los estonios tiene ojos azules. Pero también es, junto a su vecino báltico del sur, el país que tiene mayor desproporción entre hombres y mujeres. En el caso de Estonia, por cada 100 mujeres hay 84 hombres. Los estonios están entre las personas en promedio más altas del planeta.
En el caso de los hombres 1,80 m y en el caso de las mujeres 1,69 m, 1 centímetro por debajo de Letonia. En 2014 la ciudad de Tallinn se erigió como un ícono a ser la primera capital en anunciar que su transporte público, de buses y tranvías, sería totalmente gratuito para los residentes. A 7 años de la decisión hay que decir que esto no provocó un gran cambio en el modo de transporte y solamente un 3% dejó de optar por el automóvil para pasarse al transporte público. Estonia, que ha celebrado elecciones en estos días que la estamos recorriendo, ha sido pionera en el voto por internet, ya que desde 2005 incluyó esta modalidad en el sistema de votación anticipada. El único requisito es una tarjeta de identificación para autenticación electrónica y una conexión a internet. Es importante decir que la votación electrónica no reemplaza a la votación tradicional, coexistiendo los dos sistemas. Un 50% de la superficie de todo el país son bosques. Los estonios aman sus bosques, sus pantanos y todos los animales que allí habitan: linces, osos pardos, lobos, zorros, conejos y ciervos. Nosotros no tuvimos muchas oportunidades de ver estos animales, pero sí disfrutamos de los colores del otoño. Tallinn, la capital del país, es la ciudad medieval mejor conservada del norte de Europa. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El casco antiguo de Tallinn está repleto de casas y callejones medievales y todavía está protegido por los restos de la muralla de la ciudad. Algo que puede mencionarse como curiosidad es que hay solamente 3 ciudades, Tallinn, Tartu y Narva, que tienen una población superior a 50.000 habitantes. Además de que es muy alto el porcentaje de estonios que viven en la capital, también es cierto que a muchos les gusta vivir en pequeños pueblos o directamente en el campo. Y dejamos para el final la prisión sumergida de Rumu, no muy lejos de Tallinn, que es una de las cosas que más curiosidad nos generó en nuestra visita. Junto a una cantera de piedra caliza, hoy es una prisión abandonada, pero es también un atractivo turístico. Espero que les haya gustado este breve video con las curiosidades principales que nos ha regalado el país que estamos recorriendo, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.